Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Es un placer teneros hoy aquí en el último club de lectura del año 2024. Este es el quinto de los clubes que hemos realizado a lo largo de todo este año y esperemos poder continuar con los mismos en el 2025. Os aconsejo que sigáis nuestra página web porque pues en breve volveremos a volver a poner los autores y autores y autoras que nos acompañarán en la próxima edición. En el club de hoy vamos a tener la presencia de la escritora Mariana Sández con su obra La vida en miniatura, y doy las gracias tanto a Mariana por su presencia aquí en el día de hoy como a nuestra coordinadora desde hace siglos del Club de Lectura, nuestra fiel escritora argentina Valeria Correa. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Valeria, por estar hoy aquí. A ti por coordinar el club, Valeria, y a Mariana por acceder a participar en él. Yo no os robo tiempo porque una hora es muy poquito, lo importante es que habléis vosotras. Venga, Bueno, también aprovecho para felicitar la Navidad porque ya falta solamente un mes. eso mismo, gracias Carmen, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos todos. Bueno, como dijo Carmen, cerramos un ciclo que no es solamente un ciclo de calendario, sino también un ciclo de lecturas en los que la casa o las casas han tenido un rol protagónico. Esta vez vamos a visitar todas las casas que nos propone Mariana Sández en La vida en miniatura. Yo también, Mariana, te agradezco un montón que estés aquí. Mariana acaba de venir de la feria de Miami, así que estarás todavía con, con jet lag, me imagino. Voy a presentarla brevemente. Bueno, Mariana, como la escucharán, es argentina, es una escritora argentina que vive en Madrid, es escritora, periodista y también gestora cultural. Estudió letras en Buenos Aires y luego literatura inglesa en Manchester y tiene también un doctorado en teoría literaria y literaturas comparadas en la Universidad de Barcelona. Bueno, ha dirigido varios programas culturales. Colabora con numerosos periódicos argentinos y desde hace unos años también aquí con el Periódico de España. Es autora muy interesante de un libro de entrevistas y ensayos del cine de Manuel, un recorrido del cineasta Manuel Antín. Y a Mariana yo la conocí, también es autora de cuentos. Yo la conocí con una novela que me encantó, que es Una casa llena de gente, que en apariencia diría que es la novela anterior de Mariana, pero digo en apariencia, ahora les contaré por qué. Y bueno, hoy nos reúne aquí La vida en miniatura, que es, por lo menos en el orden de publicación, su segunda novela. Eh, Mariana, bienvenida, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, al Instituto Cervantes de Milán y a vos, Valeria, que, bueno, que te vengo siguiendo hace mucho, que por suerte nos conocimos desde que estoy acá en Madrid bueno, encantada de participar hoy de este encuentro con ustedes. Muy contenta. Bien, les recuerdo a todas y todos los que están aquí que las preguntas, por favor, que los micrófonos los mantengamos cerrados, que el encuentro se graba, que los que no quieren que su cara salga en el canal de YouTube del instituto dejen las cámaras apagadas y que las preguntas al chat, que yo se las voy a pasar a Mariana para evitar el acople. Em, la novela empieza, como sabrán, con un doble viaje. El viaje de Dorotea, que vuela a Londres con sus padres para visitar a su familia. Dorotea es un personaje encantador, que uno apenas lee un par de páginas, no sé, por lo menos esa fue mi experiencia, ya tiene una enorme empatía con este personaje que pasa por la vida de puntillas, ¿no? Decía que es un doble viaje porque luego de que su familia, sus padres, regresan a Buenos Aires con Mary LeBon, Dorotea empieza un viaje que la lleva por distintos pueblitos ingleses a ocupar casas ajenas y a cuidar mascotas ajenas. Em, la primera pregunta que le quiero hacer a Mariana tiene que ver con un fragmento
que dice así: a Dorotea Dodds, una amiga de mi abuela, llegué a tratarla un poquito. Para mamá fue una especie de segunda madre, dispuesta a dar toda la generosidad y calidez que mi abuela se reservaba. Será porque Dorotea no tenía hijos, ni trabajo, ni vida propia, solo cuidaba a los padres, ni mascota. Esto es una cita, si no la tengo mal recortada, de Una casa llena de gente, ¿verdad? Tu novela anterior, Mariana. Entonces yo te quería preguntar cómo se relacionan ambas historias, de dónde salió, cómo nació el personaje de Dorotea y todo lo que nos quieras contar a propósito de la génesis de esta novela. Ujú. Bueno, sí, tenés razón, esa novela, o sea, la historia de Dorotea Dodge, lo que ahora es La vida en miniatura, empecé a pensarla antes de mi primera novela. El otro día bueno, hace un tiempo me di cuenta, borrando correos, que tiene, digamos, una larga data como de 12 años en mi cabeza, porque ya ahí tenía borradores. Y pensé una primera historia que si uno la compara con la que soy, no es tan diferente, es exactamente el mismo personaje, el mismo perfil de personaje, la personalidad, todo, el mismo esquema de familia, las relaciones familiares, pero lo que cambió fue digamos, la trama, el desarrollo de los personajes, en el sentido de que en ese momento. Bueno, voy a contar un poquito de qué trata, más o menos lo contaste, pero Dorotea es un personaje que, digamos, vive a merced de los padres, es una mujer que se quedó hasta casi los 60 años para cuidar de ellos, que tiene un hermano mellizo. El hermano desde muy joven digamos, se rebela contra esa familia, un padre muy famoso y a la vez muy estricto, una madre enfermiza y muy ausente. El hermano de alguna manera a los 20 de años da un portazo, y en cambio Dorotea se queda como digamos, a ocupar su lugar y el del hermano, ¿no? Se queda en la casa. Y inicialmente, hace 12 años, cuando lo imaginé, ya tenía el nombre también de ella, siempre me acompañó todo este tiempo, y pensaba, digamos, que los padres quizás ya estaban muertos en ese momento, y ella cuidaba la obra del padre, se dedicaba a eso, a la gestión, pero en Buenos Aires, sin moverse de su casa, y que un buen día veía un aviso en el que pedían una secretaria para un investigador, y ella se quería presentar, pero no sabía cómo hacer porque nunca había trabajado, nunca había salido de la casa para trabajar. Em, lo que cambió ahora, o en los últimos años, fue que en lugar de quedarse en Buenos Aires, lo que ella hace es durante un viaje a Londres, porque su padre es inglés, va con los padres por la muerte de un familiar, y una vez en Londres, la prima, Mary LeBone, le sugiere que para liberarse de un montón de ataduras, también una amorosa que tiene, eh, se dedique a cuidar casas y mascotas en la campiña inglesa, y que ella va a volver, o sea, Mary LeBone, la prima, va a volver a Buenos Aires a ocupar su lugar. Entonces hacen como un intercambio de roles, ¿no? Mary de Londres va a Buenos Aires y Dorotea de Buenos Aires se queda en Londres. Y bueno, eso es lo que, digamos, esa peripecia es la que cambia, pero en sí el personaje es realmente fiel al primero que yo imaginé, ¿no? Bien, bien, estupendo. ¿Y por qué entonces primero, por qué primero terminaste no sé, de escribir Una casa llena de gente? ¿Por qué Dorotea se quedó tan bien rezagada dentro de la página? ¿Verdad? Tenés razón. No sé, me pasa mucho, es mi manera de trabajar. Yo por ahí tengo una idea, la empiezo como borradores, pienso muchísimo en cuál va a ser el tono, la voz, el registro, quién va a contar, y hasta que no lo encuentro o no me satisface, quizás hay periodos en que lo voy dejando. Lo dejo y paso a otra cosa que se me ocurrió. Y a veces estoy en paralelo con más de una cosa hasta que en definitiva una toma la posta, ¿no? Y en este caso, bueno, encontré más rápido la voz para Una casa llena de gente, y ya me dediqué digamos, a desarrollar esa historia. Y la de Dorotea esperó, gracias a que esperó, por otra parte, maduró esta idea, porque creo que es mucho más interesante lo que se me ocurrió después, este periplo que hace por Inglaterra. Y eso se me ocurrió porque en 2019 yo acababa de entregar Una casa llena de gente, tuvimos que hacer un viaje por trabajo de 3 meses a Inglaterra,
Y fue ahí que yo supe de este sistema de House and Pet Sitting, y después en un segundo viaje que tuvimos que hacer, ya me metíamos, ya fui como para hacer toda la investigación, me metí en plataformas, intercambié con gente, me propuse para hacer House and Pet Sitting, eh, digamos, por ejemplo, investigué mucho sobre el tema de la religión en Inglaterra, todas cosas que estuvo bueno que pudiera hacer personalmente, presencialmente ahí. Saqué fotos, fui a a las zonas donde yo quería que la novela se desarrollara, o sea que toda esa maduración fue necesaria también, ¿no? Claro. Tenés varias preguntas. Voy a empezar por la última porque se vincula con esto que estás diciendo. Alesia te pregunta si alguna vez trabajaste en casa de extraños, ¿no? Y así es como empezaste a imaginar la vida de Dorotea. No, pero por esto sí, lo que sí, a ver, hay dos cosas. Una, que en estos viajes que digo, sí vivimos en algunas casas de conocidos que nos dejaban la casa en Inglaterra, o bien, bueno, como lo de los Airbnb, ese tipo de sistemas. Y hay algo en la novela que a mí me interesó destacar, y es como en la forma actual que tenemos de viajar. Porque por ahí cuando fui joven y vivía en Inglaterra, iba a los bed and breakfast, pero los bed and breakfast te recibe una familia, te sirven el desayuno casi como si fueras alguien de la casa, te atendían muy personalmente. Ahora vos podés ir de Airbnb uno en otro y te dicen, bueno, vas a encontrar un lugar donde vas a encontrar la llave, vas a marcar tal tecla, vas a sacar la llave, vas a abrir la puerta, después la vas a dejar. Y entras y salís de la casa de gente sin contactarte con nadie. Y en parte eso se verifica en la novela. Por Sí. otra parte, el tema de House and Pet, me metí en un par de plataformas, pagué las suscripciones, me puse a, me puse como a contactar, o sea, a intercambiar con un montón de gente y realmente fui parte de ese sistema. Nunca fui a la casa de nadie, pero sí me di cuenta que puedes ir a cuidar un burro, unos conejos, unas gallinas, una casa espectacular con un jardín que puede ser un paraíso en el medio de Inglaterra, solo para regarle a alguien las plantas. Entonces, y de hecho, bueno, estuve a punto de ir a cuidar un gato en Londres, pero después la familia se enfermó de COVID, entonces no lo pude hacer. Pero sí llegamos a tener un Zoom con esa familia, hablar, me mostró todas las cosas de cómo vivía el gato, etcétera, le hice un montón de preguntas, y llegué a experimentar los miedos que tiene Dorotea cuando lo hace, ¿no? Porque en definitiva estás en la casa de alguien sin un contrato demasiado claro y que decís, bueno, ¿qué pasa si se incendia? ¿Qué pasa si el gato? Yo le pregunté a la señora, ¿qué pasa si el gato se escapa? eh, un montón de cosas que realmente están en riesgo, ¿no? En eso. Pero bueno, los ingleses lo usan, hay gente joven o gente ya retirada que quizás se puede pasar todo el año viajando de casa en casa y conociendo toda Inglaterra o a otros países que están en la misma situación, como no sé, Alemania, Suiza. Eh, y viajan de esa manera, porque no tenés costos de alojamiento, eh, y bueno, se dedican a eso. Sí, de hecho a mí me sucedió una cosa muy graciosa, que cuando empecé a leer tu novela, una amiga mía de Estados Unidos se separó Mm, y mientras se arreglaba con su marido, su ex marido, se anotó en uno de estos sistemas que yo no conocía, pensaba que era una cosa de ficción y también llevo un tiempo viviendo así que bueno, ahí le recomendé tu novela también, obviamente. mm. Sergio dice que tu novela es una novela de personajes encantadora. Dorotea y María son la una para la otra, contrapunto psicológico. El texto es vertiginoso en su ritmo y cadencia. Parece que la novela fluye sola en pensamiento literario. Tus lecturas son muy vívidas, ¿no? ¿Es así? Te pregunta. Mis lecturas, te referís a supongo que se Me refiere a los imagino que libros. se refiere a los libros que están aquí dentro, supongo. Ujú. Yo creo que dos cosas, me gusta mucho la literatura y las películas de Inglaterra. Eh, y me gustan mucho los paisajes de Inglaterra, pero además, si se refiere a eso, porque en definitiva lo que me han dicho es que parece una novela escrita por alguien de ahí o que uno tiene la sensación de estar viajando por ahí. Eh, y creo que, digamos, el haber estado, el haber vivido, el conocer los paisajes, pero por otro lado también investigué bastante lo que es la arquitectura inglesa, o sea, en pandemia me dediqué a meterme,
¿no? En todos los sitios donde había clases sobre literatura, arquitectura inglesa, o después, bueno, hacía copy-paste de casas que me gustaban, buscaba las imágenes y me armaba mis propias casas para Dorotea. Entonces creo que se combinan las dos cosas. Por un lado, la literatura en sí, que he leído de novelas inglesas, etcétera, y por otro, el haber investigado. Sí. Yo también pienso, ¿no? No lo sé si es la intención de Sergio, pero hay como un linaje literario, ¿no? Como un homenaje, supongo, en las citas, ¿no? En las cuales cada apartado de la novela, cada sección, aparecen personajes muy ingleses, ¿no? O muy de la tradición inglesa, no solamente de habla inglesa, digo, no solamente geográfica, ¿no? Porque está también, por ejemplo, Emily Dickinson, está Beatrix Potter o Virginia Woolf en Emily Dickinson y de repente aparece María Negroni, ¿no? Que es un personaje, Sí. escritora súper argentina. Claro, quería poner a alguien, bueno, en realidad fue porque encontré ese texto de María y me encantó y lo quise poner, pero digo, también pensé que bueno que haya una presencia argentina de escritora, ¿no? Pero sí, tiene mucho que ver con un libro al que yo agradezco al final, que es Hijas Escritoras de Maggie Lane. De ahí vienen en parte esas citas o esas autoras que cito, porque ella se dedica en ese libro a, digamos, a hacer una selección de escritoras de habla inglesa, y que son 7 inglesas y Emily Dickinson, y lo que hace es un recorte por el cual analiza la relación de la autora con su obra a partir del vínculo que mantuvieron con sus padres hombres, de cómo esos vínculos, el padre por sobrepresencia, omnipresencia, y la madre por ausencia, de alguna manera son el caldo de cultivo para que esas escritoras terminen siendo lo que son o terminan escribiendo lo que hacen, ¿no? Y yo me lo leí mucho ese libro. Entonces, en definitiva, hay como, digamos, está abajo, está en la superficie, está en las entrelíneas de la novela. Algo de eso, ahora te voy a seguir pasando preguntas del público, ahora algo de eso también, ¿no? Con la presencia de un pintor, Ujú, creo que es un poquito injusto, que ha sido un poco injustamente relegado, ¿no? Que yo hoy colgaba algunas pinturas en Instagram. Se trata de Lowry, ¿no? Un personaje que también tiene una historia, no sé si querés contar algo vos de él, que me ujú. imagino que no es casual, no es solamente porque sea inglés que lo pusiste allí. No, no, a mí me gustó mucho su pintura cuando estuve en un viaje y la verdad, bueno, encima era en Manchester, la zona de Manchester donde yo más tiempo pasé. Pero lo que más me llamó la atención en su momento fue que se lo llamara el pintor de la soledad. Me gustó mucho eso asociado a cuando uno ve las imágenes, que por ahí son imágenes súper populosas, que están llenas de gente, pero que esa gente está sola, ¿no? O sea, por más que estén rodeados de otras personas, otros iguales. Y entonces habla de una época y de una manera de que en su caso tiene que ver con la industrial, con ese ir y volver del trabajo de manera frenética, donde uno después realmente no establece contacto con nadie, sino que es parte de una gran maquinaria social. Y después, bueno, la verdad es que una vez que lo puse en la novela, tuve que estudiarlo, investigarlo más para ver si Robert Dodds, que es mi personaje, había sido discípulo de Lowry. Quería ver cuál era el derivado de la obra de Robert Dodds en tanto que discípulo. Entonces, para eso tuve que investigar a Lowry. Y al investigarlo, me pasó algo maravilloso. Y es que me di cuenta que Lowry es casi como a ver, otra figura muy similar a Dorotea Dodds. O sea, tiene una historia muy similar, es como su anverso, ¿no? Y ¿por qué? Porque cuando la madre o los padres de Lowry iban a tenerlo, él iba a nacer, la madre estaba obsesionada con que él fuera mujer. Fue a fines del siglo XIX. Y cuando nace y verifican que es hombre, la madre inmediatamente lo rechaza. Y a partir de ahí, toda la historia del chico es tratar de ser querido por la madre, que es a la inversa lo que le pasa a Dorotea, ser querida por el padre, ¿no? Eh, entonces me pareció maravilloso cómo digamos, se acompañaban esas dos figuras, y la verdad estoy o sea, seguí investigando sobre Lowry, es un personaje que me interesa muchísimo,
y cómo él justamente por tener una autoestima tan baja, que es lo que le pasa también a Dorotea, él durante décadas pintaba y dibujaba a solas y le regalaba a la gente su obra porque sentía que no valía nada. Como la madre lo rechazaba de raíz, él sentía que no valía nada. Y entonces iba regalando, la gente le decía, bueno, pero dame, te pago unas monedas o algo, y él decía, no, no, es ahora, yo lo hago porque tengo ganas, no, no, te la regalo. La madre las escondía, decía que eran horribles, y las escondía atrás de la nevera, de los muebles. Eh, Hay una película que se llama, que es fascinante como es el título, se llama La señora Lowry y su hijo. O sea, el famoso es el hijo, pero Hay una película, no sabía, me la el voy a buscar. la señora Lowry, que la hace un actor, ahora no me acuerdo el nombre, es un actor muy famoso inglés, maravilloso el personaje. Y bueno, me pareció extraordinaria la historia como, ¿no? Como para completar la mía. Entonces, ese como intertexto que hay. Claro, sí, hay una relación como, no sé, como de espejo, ¿no? Allí adentro, contenida, cifrada, que si uno más o menos conoce al pintor, se abre y si no, no importa, está funcionando allí de manera cifrada. Dos preguntas. Una que tiene que ver con la ilustración de portada. Te dice Jean-Claude si quieres comentar algo de lo que está allí. Y otra, Sonia, que te hace una pregunta del título, te dice La vida en miniatura. eh, ¿Cuál es el significado que le quisiste dar con ese título? Por un lado, vemos que Dorotea vive a la sombra de sus padres. ¿Se refiere a eso o hay algo más? No, bueno, en relación a la cubierta, la verdad es que la eligió la editorial y bueno, yo me di cuenta de por qué la elegían, que tiene que ver bastante con los dibujos que hace, con las pinturas de Dorotea, porque ella también dibuja a la sombra del padre, pero tiene su propia obra guardada, archivada y también la lleva a cuestas en los viajes. Y es el tipo de dibujos que ella hace, más o menos. Y por otra parte, el editor me dijo, además, ese como reno sería que hay en la obra, de alguna manera representa o es un alce, ¿no? Más bien. Sí. Representa un poco la figura rara que también es Dorotea en sí misma, ella como personaje, es un personaje extraño. Entonces, y para también, justamente para construir la obra plástica de Dorotea, también me metí mucho en todo lo que es el arte botánico. Y porque eso me encantaba, así que estuve explorando y como se describen bastante sus dibujos, y lo hice, o sea, no me refería a ningún dibujo existente, pero a partir de todo lo que yo fui viendo, construía yo las obras que pensaba que ella podía pintar. Eso por un lado. Por otro lado, el título se refiere a que a mí me parece que todo en ella es muy mínimo, todo es muy pequeño. Al principio se dice que es tan pequeña que entra en un achinamiento de ojos, ¿no? Como así. Y todo el tiempo ella hace alusión a su pequeñez, dice en formato doroteico, ¿no? En lo doroteicamente posible, que cuando quiere hablar fuerte su voz siempre sale contenida, es un personaje muy, muy oprimido, muy reprimido. Eh, y entonces, bueno, la miniatura viene por un lado por ahí y por otro lado porque me parecía que, en definitiva, el esquema familiar en el que ella está encastrada tiene un poco que ver con los esquemas familiares de todo el mundo, en el sentido, y esto yo ya lo trabajaba en la primera novela. A mí me parece que todos ocupamos un lugar en nuestra casa que después va a tener un reflejo en nuestro rol social también, que tiene que ver con a ver, compensar carencias, limitaciones o necesidades que pueden surgir en el seno de una familia. Por ejemplo, en este caso, un padre súper autoritario, con una madre ausente, con un hermano rebelde. Bueno, toda esa combinación hace que psicológicamente haya necesidad de un cierto tipo de presencia. Cada uno se amolda un poco a las figuras y a los roles de los demás. Y bueno, entonces me parecía que en ese sentido, la vida en miniatura de alguna manera nos representa a todos, ¿no? Que como una pequeña muestra íntima, como si pusiéramos la lupa en una casa, pero que podría ser cualquier casa de la humanidad y en todas encontraríamos
funcionamientos similares, con casos distintos, con estilos diferentes, pero de algún modo un funcionamiento que es un poco arquetípico, ¿no? Sí, no, yo también por eso te hacía referencia, te invitaba a hablar de Lowry, ¿no? Porque de repente en esos cuadros que él hace, en esos paisajes urbanos y fabriles ingleses, las figuras humanas son como fosforitos, Sí, como cerillas, ¿no? Son gente de fósforo, ¿no? Son figuritas pequeñas, miniaturas, una vez más, ¿no? sí, Y y aparte que está muy bien lo que decís, y si uno lo ve como un panóptico, como un poco se ven las obras de Lowry, que se ven desde arriba, y entonces uno ve las personitas en miniatura yendo a trabajar o volviendo del trabajo, en definitiva es eso, te demuestra que los seres humanos somos una miniaturita, cada uno de nosotros somos una cosa muy, muy, muy pequeña, ¿no? En sí, nuestros mini reinos. me pareció muy interesante. Tenemos varias preguntas más aquí. Déjame que te lea. Adriana te dice, la novela está llena de casas, las de Buenos Aires y las de Inglaterra, pero también hay un espacio habitable que es el idioma. El materno, el castellano natal donde Dorotea vive una vida minúscula y el paterno, el inglés que Dorothea con H adopta para reinventarse una vida. ¿Nos puedes decir algo al respecto? Interesante. Sí, bueno, es un tema que me interesa muchísimo, el de las lenguas, los idiomas y cómo nos atraviesan en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida en el amplio sentido, porque vivir, incluso ahora que vivo en España, esto es algo que hemos hablado mucho con Valeria y con otras escritoras, digamos que de alguna manera nos hemos desarraigado de la Argentina y arraigado en España, empiezas a ver cómo incluso el español también representa, dentro del español hay una especie de bilingüismo, porque uno todos los días tiene, como dice Silvia Molloy, una lengua fantasma, una palabra y su sombra, porque yo cada vez que digo nevera estoy pensando en heladera y si digo heladera voy a pensar en nevera, o sea, siempre hay una especie de traducción simultánea en nuestra manera de funcionar absolutamente todos los días y al escribir esto también ocurre. Yo, por ejemplo, cuando escribí mi primera novela es sumamente argentina y los personajes no tienen ningún empacho en hablar muy argentinamente, pero esta ya la escribí en España y por otro lado, al transcurrir en Inglaterra, de alguna manera es un español mucho más neutro y hubo un momento que iba a poner colectivo por el autobús y puse bus, porque dije, la palabra colectivo fuera de Argentina puede producir tanto error de concepto, es decir, colectivo también significa otras cosas, ¿no? Es polisémica. Y bueno, entonces la verdad es que como a mí el inglés siempre me gustó y digamos, fue muy importante en mi vida en general, eh, sí está eso que decía en la pregunta en cuanto bueno, a que Dorotea, al tener esa doble nacionalidad y de alguna manera yo creo que su querer desarraigarse de Argentina y transmutar su patria tiene que ver también con empezar una vida nueva, una vida de cero, ¿no? Que sea propia. Y justamente en uno de los textos dice que lo hizo en oposición opuesta al padre. Es decir, ella quiere una vida que sea diferente a la que quiso. Su padre era inglés y se radicó en la Argentina, y él no quería tener nada que ver con Inglaterra. Y ella lo hace a la inversa, ¿no? O sea, termina su vida en Inglaterra, como una manera muy sutil y muy a lo Dorotea de, de oponerse, ¿no? De Sí. resistirse. Bueno, aquí Cristina te agradece la bonita reflexión sobre nuestra lengua y Fiorenza te dice justamente que si podías comentar algo sobre esa dulce muerte que a ella le parece que es así, de Dorotea. Sí, bueno, hay lectores a los que les cuesta mucho el final. Me A mí lo, yo no quería yo que mato a todo el mundo, no quería que mates a Dorotea. sí, me lo dicen muchísimo. La verdad es que desde la primera concepción de la novela, cuando ella se quedaba en Buenos Aires, para mí esa novela, aún que toda la trama fuera diferente, Dorotea terminaba así en el sillón de su casa. Ahora la diferencia es que Dorotea migró a un banco
en un lugar muy hermoso de Londres, y que me parece que acompaña muy bien su creación artística, porque justamente ese parque, los Kew Gardens, casi un paraíso en la tierra, tiene muchísimo que ver con lo que ella dibuja, con lo cual, digamos, hay una armonía muy grande entre su ser, su mundo interior y ese final, ese lugar exterior. Después está ese guardia del parque que es tan joven y tan filosófico y que la acompaña en ese momento final y que a la gente le ha gustado mucho. Sí, también dice Cristina Las Flores en el banco. Bueno, en el viaje a Inglaterra lo que descubrí, por ejemplo, yo no había prestado atención en otro momento, fue que todo el mundo en los bancos públicos ponen unas chapas, unos carteles, donde la gente se despide de sus seres queridos, con mensajes que aparecen grabados y los ponen en el respaldo del banco, tal como aparece en la novela, ¿no? Entonces hice todo un recorrido donde iba leyendo esos mensajes de despedida y era maravilloso. O sea, uno puede hacer como una colección de esas despedidas. Me pareció muy original. Una O sea que antología bancaria. sí, hay una poesía de banco. La verdad que está bueno y qué sé yo, a mí me gustó, al editor le gustó mucho el final, bueno, otra gente que lo leyó antes de la Ah, aquí hay edición. gente que está diciendo que sí al final, que Sí, a algunos les encantó y bueno, a otros les costó más. Yo también digo, bueno, si les costó es porque se encariñaron con el personaje, ¿no? Eso también está bueno. bien. Eh, Ahora paso con las preguntas, pero pensaba yo, la muerte de Dorotea me parecía que era un poco así, como el escritor que, bueno, algunos de ustedes conocerán, ¿no? El escritor suizo Robert Walser, ¿no? Que también mm, sale caminando, o sea, un escritor con una vida difícil, poco reconocido, y que sale caminando por la nieve, ¿no? Y se muere caminando allí, ¿no? En una caminata. también, en La el Día de afinidad, Marcial. sí. Pensaba en la afinidad de Dorotea con esos escritores, con esos grandes escritores que en vida fueron pequeñitos, ¿no? Balzer, por supuesto, Kafka, ¿no? Que si Sí, no fuera eso. por su Mm, albacea no lo tendríamos. Entonces ujú. quería saber un poco si los habías tenido en cuenta, por lo menos de manera consciente, ¿no? Porque uno a veces tiene un montón de cosas en el inconsciente que no. No, los tengo muy conscientes porque son los escritores que más me gustan. Más allá de la escritura y de la obra, que obviamente también me fascina, la de Balzac, la de Kafka, Pessoa, creo que es mi escritor favorito, pero más allá de ellos en sí, digamos, su obra en sí, también la figura, esa gris, como vos comentás, tan empequeñecida, tan mínima. Por otro lado, sí tuve muy consciente los, digamos, personajes derivados de esas obras, así como el Gregor Samsa de la Metamorfosis, bueno, todos los homónimos de Pessoa, el Wakefield de Hawthorne, Ah, que para claro. mí es uno de mis cuentos, ese y el Bartleby de Melville que aparece en la novela, son creo que mis dos cuentos favoritos, súper favoritos. El Capote de Gogol, son todos personajes sumamente pequeños, grises. En la novela también se hace mención al Camilo Canegato de Rosaura a las Sí, 10, que también es un personaje así, y que por otro lado, aún siendo tan ínfimo en su, ¿cómo podríamos decir? En su autoestima o en su espíritu, después uno los recuerda, ¿no? Son enormes en nuestra memoria. Y por ejemplo, el Canegato, yo me acuerdo con las chicas de la facultad, después de haber leído Rosaura a las 10 íbamos por la calle y íbamos diciendo, ahí hay un Canegato, allá va otro Canegato, ¿no? O sea, se te convierte en un prototipo de persona. Y es claro. lo que de alguna manera yo aspiraba que fuera Dorotea y lo que, digamos, sí, yo quería, o sea, que Dorotea fuera uno de los que uno dice, allá va una Dorotea, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, y la verdad es que Piglia tuvo mucho que ver también, porque Piglia tiene un texto ¿cómo se llama? El último lector, o en formas breves, ahora no me acuerdo, creo que es en el último lector, en donde habla analiza la relación de Kafka y Felice Bauer, y él tiene unos fragmentos preciosos en ese texto donde dice cómo Kafka, más allá de quererla como mujer y como prometida, también ve en ella una mujer copista, una máquina de escribir, una mujer aferrada a los manuscritos, porque Felice le leía los textos, se los corregía, le hacía devoluciones, hacía críticas, hacía traducciones, pasaba en limpio, o sea, era una amanuense de Kafka también. Y él analiza mucho eso, y
fue justo en un momento de que yo estaba digamos, probando cosas para Dorotea, que leí eso y dije, wow, es una Bartleby mujer, ¿no? O sea, esa Félix. Y dije, es que esa es la idea que yo tengo de Dorotea. Es una mujer sin biografía que escribe la biografía del padre. O sea, Dorotea es para el padre lo que Félix es para Kafka, ¿no? Claro. Entonces, bueno, todo eso sí confluyó totalmente. Y Lowry, o sea, Lowry también es igual que Pessoa, Balzer, Kafka y todo eso, igual que ellos. Claro. Aquí Sonia te dice, soy de Argentina y vivo en Estados Unidos y enseguida noté esa ida y vuelta con el idioma. Muchos aspectos de las familias argentinas se muestran en la familia de Dorotea, especialmente por el valor que le dan a su hermano Enrique. Él puede hacer todo, desarrollarse, escaparse y expresarse como se le ocurra. Mil gracias por esta miniatura de historia, te dice. No sé si querés comentar algo de Enrique, porque todavía no dijimos nada de él, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho Enrique, digamos, si bien es un personaje súper rebelde, también en él quise poner, sobre todo en su infancia, cosas que he visto a mi alrededor de familias donde sí, sea hombre o mujer, a veces pasa alternativamente con ambos géneros, ¿no? Pero lo vi sobre todo en hombres, hermanos de amigas mías, en donde se les daba tanta libertad y tantos recursos a disposición que después terminaban siendo, o sea, chicos que crecían con tanto, que después terminan siendo personas, digamos, sin rumbo, ¿no? Porque no tienen la capacidad de pelear por las cosas que quieren o por sus sueños, etcétera. Son personas que de alguna manera se los arruina. Eh, entonces, en cambio, Dorotea, porque se le exige tanto, es alguien muy obediente, muy disciplinada, es decir, es lo opuesto. Y yo he visto, digamos, y por ejemplo, se ve en el caso de las hermanas Brontë también, como todo se ponía en ese hermano, ¿no? Que iba a ser el superpoeta, se los mandaba a los de Virginia Woolf también, al de Beatrix Potter también, se les daba la posibilidad de ir a Oxford, a Cambridge, a estudiar, a no sé qué, no sé cuánto. Todos esos hermanos terminaron en la nada misma, y mientras que sus hermanas estaban escribiendo escondidas, escribiendo, mandando con sus textos con seudónimo, cambiando la grafía de la escritura para que los editores no se dieran cuenta que eran mujeres, en fin, un montón de cosas, eh, mientras que los hermanos que recibían demasiado, después no podían hacer nada con sus vidas. Esa fue un poco mi intención en el caso de Enrique, ¿no? Lo que a priori podría ser una desigualdad a favor del hombre termina siendo en contra, en realidad. Y aquí otra pregunta de Jean-Claude, por otro personaje del que no dijimos nada, ¿no? Con el personaje de Ricardo, ¿no? Y todo como te pone aquí, el mundo, Jean-Claude pone el mundo imaginario de Ricardo, ¿no? También un personaje terrible, ¿no? También alguien minúsculo, pero que hace, bueno, un daño mayúsculo, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, tenía toda la historia de Dorotea en la campiña, su peregrinación por Inglaterra, etcétera, y me faltaba como una especie de tensión amorosa, me faltaba un amor a Dorotea. Entonces, bueno, un día me acordé de una relación que yo había conocido, de una pareja que se mantenía en la clandestinidad porque él estaba casado y ella no, pero entonces se mantuvieron en la clandestinidad, no sé, decenas de años, y yo me preguntaba cómo era posible que eso no saltara, o sea, como nadie digamos, lo ponía en evidencia. Y, y bueno, entonces ahí se me ocurrió como toda esta idea de lo clandestino en Ricardo, la mentira, que por otro lado es un gran tópico literario. A mí la literatura me parece una gran mentira, una usina de mentiras. Por otra parte, sí, en los personajes grises de los que hablamos antes también Ricardo tiene mucho que ver, por eso se lo compara con Canegato, ¿no? Un ser que parece súper insignificante, pero bueno, como vos decís, al final tiene una... Y porque en definitiva, si Dorotea se siente tan inferior, tan pequeña, claro, va a buscar gente que sienta a la altura de eso, ¿no? Con la que ella se sienta que se puede relacionar. Y Sí. tiene que ver con un sentir de pequeñez muy grande y hace que se busque un alguien similar o peor, mucho peor, tal vez.
Yo me acuerdo, Mariana, cuando presentamos tu anterior novela en Madrid, que yo te dije, vos estás escribiendo algo y vos dijiste, sí, pero es una novela, creo, demasiado clásica o algo así, me dijiste, Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. cuando leí este libro, Ujú, cuando terminé de leer el libro, la primera vez yo pensaba, bueno, puede que la construcción sea el de una novela más o menos clásica, las fuentes eh, son al final autoras canónicas, ¿no? Mary Shelley, todas las que citas allí, pero de alguna manera me parecía que el personaje de Dorothea Dodds no era nada clásico, es decir, escribir de una mujer mayor, escribir de una mujer mayor que nunca trabajó fuera de su casa y que quiere salir, ¿no? Me parece que en los tiempos que corremos, eh, la tercera edad es casi como o sea, un pecado, ¿no? O sea, hay como una especie de elogio excesivo a la juventud. Y me pareció nada corriente y nada clásico, y lo digo como elogio, obviamente, por si no se entiende, este, que eligieras darle vida a un personaje que en la vida cotidiana es bastante invisibilizado. ujú. Sí, eso me lo dijo mi editor, que le gustaba mucho, que le parecía original, y la verdad es que yo tengo como una atracción muy fuerte por la vejez en general, o sea, que quiero decir como tema, ¿no? O sea, tengo mucha facilidad, me ha pasado en los cuentos, me ha pasado, bueno, en la Granny de la otra novela, ¿te acordás? Sí. Que a vos te había encantado. A mí me encantó ese personaje también. Sí, es un personaje que gustó mucho, pero yo creo que es porque tengo esa facilidad para relacionarme con la vejez. Yo siempre tuve amigos viejos. Fui muy pegada a mis abuelas, por eso le dedico la novela a mis abuelas, y porque de alguna manera, quizás justamente porque ellas fueron muy importantes en mi vida, yo me di cuenta de hasta qué punto existía esa invisibilidad o ese aislamiento de la gente mayor. O sea, cuanto mayor, más aislado. Y cuando uno más necesita gente y más necesita trabajo. Ahora escribí también una obra de teatro que tiene que ver con una pareja de 80 y pico. Eh, es un tema que me atrae mucho y que en el que me resulta fácil trabajar. eh, Tal vez lo he observado, ¿no? Y sí, y en el caso de Dorotea, me ha pasado también que en los clubes, en las charlas, etcétera, me sorprendió que acá en España muchísima gente, mucha, me dijera, ese modelo de familia es muy habitual en España, donde se reserva, o sea, ha habido matrimonios que han tenido varios hijos y se reservan la última hija para cuidar a los padres. O sea, la tienen, o a veces, si hay un hijo discapacitado, se tiene otro hijo, preferentemente una mujer, para cuidar de ese hijo discapacitado en el futuro. O sea, ya hay una intencionalidad ahí en la procreación eh, que viene como con un cálculo, ¿no? Me impresionó mucho, no lo tenía tan claro antes de la novela. Mm, sí, acá también te dicen algo que me parece que es esencial. Adriana dice, la novela es también muy divertida, porque es verdad, no, tiene mucho humor la novela, ¿no? Y ella te dice, me encantaron las referencias a los Beatles y obviamente el personaje de Father Mackenzie, ¿no? Sí, bueno, por eso recorrí mucho la zona donde se conocieron, por ejemplo, tocaron por primera vez Johnny y Paul, porque enfrente está la tumba bueno, Eleanor Rigby, la tumba no está, pero se sabe que Paul inventó a raíz de unos nombres que hay en esas tumbas, que aparecen unos Rigby y tal. En Liverpool hay también la estatua que yo menciono de Eleanor Rigby, hay un banco con la estatua de ella, yo me senté al lado. Y, y también lo que hice en ese sentido para poder darle verosimilitud al Father Mackenzie fue que hablé con muchos curas, hablé con mucha gente religiosa, me iba metiendo en las iglesias, porque es una variedad la que hay en Inglaterra, una convivencia de religiones, ¿no? La anglicana, la católica, la metodista, la no sé cuánto. Entonces me iba metiendo a ver porque por internet en lo que buscaba no terminaba de quedarme claro cuáles eran las implicancias del divorcio en los pastores ingleses, los párrocos. Entonces, bueno, al final di con uno que por fin me explicó muchas cosas que aparecen, digamos, están ahí como en el subtexto de la novela, qué pasa si ellos
se divorcian o si dejan de participar, pertenecer a la iglesia, qué pasa con la casa que se les da, la pierden, entonces por eso el pastor este no la quiere perder. En fin, un montón de cosas que me servían para no meter la pata, ¿no? Porque son temas que después uno dice, capaz alguien te dice, pero esto es una barbaridad, ¿no? Eh, y bueno, toda esa investigación está. Y Father Mackenzie y Eleanor Rigby a mí siempre me parecieron, bueno, el texto de la canción siempre me pareció que representaba un grado de soledad que pocas veces he visto. O sea, a mí me parece que en un texto tan económico, tan conciso como el de esa canción, eh, se ve, es tan palpable lo que es la soledad de esos dos seres, ¿no? Entonces, me interesaba mucho, está el tema de la soledad en la novela, lo dije antes con Dobby, está en Dorotea. eh, bueno, Mary al final le puse como digamos, una luz hacia el futuro que es la posibilidad de que tenga nietos, porque no la quería, o sea, Mary es un personaje que me gusta tanto que no quería que quedara, digamos, que al perder a Dorotea, digamos, lo pierda todo, entonces le queda esa esperanza de tener nietos, ¿no? Sí, acá Cristina te dice, dijiste que Dorotea busca a Ricardo. Yo pensé que se lo encontraba para su desgracia y te dice, se merece un pastor inglés. Bueno, Bueno, mucha gente me dijo que parecía como que podía haber habido una relación con el Father Mackenzie y la verdad que sí, lo que pasa es que me parecía muy obvio, entonces no me quise meter ahí, pero sí, digamos, dejo implícito que hay una atracción entre Dorotea y el Padre Mackenzie, ¿no? Así que sí, bien. algo pasó sin pasar entre Eso te ellos. iba a decir, puede estar ahí de manera elíptica y para imaginación de los demás. ¿Eh? Totalmente. Y alguien me dijo que podía ser, o sea, como que también ella ve en el padre Mackenzie lo que no tuvo en su padre, ¿no? Hay un desplazamiento, hay una proyección. Y bueno, sí. Hablamos, bueno, un poco de las otras, de las influencias, ¿no? Que están en este libro, obviamente las influencias literarias que ya comentamos un poco, las influencias pictóricas, el universo Beatle, pero también hay unas canciones compuestas aposta, digamos, para este libro, ¿no? Háblame así un poco de este experimento multiartístico, digamos, este proyecto. En realidad, bueno, en ese viaje, en el segundo a Inglaterra, cuando ya tenía muy claro que Dorotea, Mary LeBone, en realidad se pronuncia Mary LeBone porque es el nombre de un barrio, una estación en Londres. Yo lo que Ah, hice fue, yo lo corté, dice Mary LeBone, pero se escribe todo junto y se pronuncia Mary. Y entonces con esos nombres ya creados, en ese viaje mi marido y mi hija, que los dos son músicos, empezaron a armar, o sea, como un ritmo musical y armar una canción. Yo se lo comenté a Mariano Gilmour, que él vive en Argentina, pero es de familia inglesa, de Liverpool precisamente, es muy, muy inglés. Y, y entonces, él es músico de verdad, profesional, con su pareja, y entonces se lo comenté y se engancharon con la idea de verdaderamente darle forma a esos temas. Entonces, hay digamos, una doble relación. Por un lado, Mariano y la mujer aparecen en la novela, en el capítulo de York, ellos son los inquilinos de Dorotea ahí, y a su vez, dentro de la novela, dicen que le van a componer unos temas musicales en honor a Dorothea y Mary, y eso es lo que ocurre después al terminarla. O sea, que uno puede, como lo que Vila Mata llamaría una literatura expandida, sí. y porque al salir de la novela uno puede, digamos, continuar la relación a través de la música, ¿no? O sea, y además me encantan las cosas esas, los juegos metaliterarios o de metalepsis en este caso, donde el nivel de la ficción se conecta con el nivel de la realidad, ¿no? De la afuera. Sí, sí. Sabes que cuando leí esta novela pensaba, la novela anterior de Mariana está llena de gente, casi a veces es como, bueno, basta de que entre y salga gente y en esta y todo centrado, ¿no? En una casa. Y esta novela es casi como el negativo, ¿no? Diremos el negativo fotográfico, ¿no? Muchas casas y y los personajes que aparecen todos muy solitarios, ¿no? Porque incluso Robert Dodds, digamos que se aísla, ¿no? En esa especie de atelier, fortaleza, castillo, al que no deja acceder a nadie, ¿no? Hasta le dejan ahí las cosas en la escalera, ¿no? Eh, no sé si
¿De alguna manera vos sentís que trabajar ciertas cosas en un libro te manda hacia el otro extremo o cómo crees que funciona eso? Mira, Vilamatas varias veces ha dicho que él piensa que siempre un nuevo libro es la fuga del anterior, o sea, es la huida, huir del anterior, o sea, para salir, poder salir del anterior, se crea una nueva historia. En los términos prácticos, la verdad es que no había pensado lo que dijiste, que me parece súper interesante, como todas las cosas que siempre decís. No lo había pensado para nada, o sea que eso fue totalmente inconsciente, lo de una casa, muchos personajes, muchas casas y personajes aisladísimos como serían las figuras de L. Slowing, ¿no? Eh, pero no, se produjo, también todos me preguntan si tengo algo de si soy una arquitecta fallida por lo de las casas. Yo creo que no, sino que tiene que ver con que como a mí me gusta mucho el universo de lo familiar, la psiquis de los personajes que participan en cada familia y cómo digamos, unos definen a los otros, al final la casa es un lugar central, ¿no? Porque es donde se cocina todo y, y es una pequeña célula de lo que después va a pasar en la sociedad. Pero no lo había visto así. Lo que sí me hace pensar otras dos cosas. Una, en el momento que Mary le lleva los dibujos de Dorotea al tío, ahí en ese especie de altillo que es donde está el pintor, eh, también aparece otra pintora que a mí me interesó muchísimo, que me Sí, apareció durante la investigación, que es Serafine Louis, una pintora eh, que de Francia al principio del siglo XX, que era ama de casa, o sea, empleada doméstica, ¿no? Iba a limpiar a las casas y como no tenía ningún, pero ningún recurso, una persona pobrísima, pintaba con sangre de animales, con sangre propia, con tierra, con la cera de las velas derretidas, hasta que la encuentra un mecenas y, y le da una propulsión, o sea, le da como una imagen más universal, pero bueno, fue una artista muy desconocida durante mucho tiempo. Eh, Eso por un lado. Y por otro lado está el índice de la novela, perdón, y eso que decía recién tiene que ver también con los artistas póstumos que a mí me interesan. Por eso la muerte de Dorotea también se relaciona en ese sentido, es decir, claro. cómo hay un reconocimiento posterior. Jane Austen, digamos, se murió a los 41 años y no tenía idea que iba a ser la Jane Austen desde que conocemos nosotros. O sea, todo esto es posterior, lo mismo Kafka, ¿no? Es decir, a mí es un tema que me gusta mucho. Y por otro lado, en el índice de la novela, que mucha gente no lo nota, pero por eso lo comento, hay algo parecido a mi novela anterior, que es un juego, que son las cosas que yo hago cuando estoy trabada en la trama y me pongo como a jugar con los paratextos. Eh, en el índice, los capítulos están divididos por segmentos que dicen mandando todo un poco al diablo desde ahora y para siempre. Acabo de ver una errata que dice mandado, Sí, pero es mandando todo un poco al diablo desde ahora y para siempre. Es de una frase de Vila Matas, de un cuento que se llama Mandando todo al diablo, que es una profesora de piano que está harta de sus alumnos y va casa por casa diciéndoles que está harta de ser la profesora y los manda al diablo. Entonces, bueno, yo tomé digamos, esa frase, ese título, y lo estiré para acomodarlo a la novela, y un poco las partes coinciden, donde dice al diablo, por ejemplo, es el capítulo en que Dorotea se relaciona con el cura. Está el juego de, por un lado es cura y por otro lado, eh, ahí puede intervenir el diablo en esa relación, ¿no? Bueno, todos esos juegos paratextuales. sí, 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 sí. No, cuando terminé de leer la novela sí me reí, sí vi eso y además yo dije, ay, Mariana estaba tan segura de dónde iba con esto que Mm, en el epígrafe de Virginia Woolf nos cuenta el final, pero sí. eh, Totalmente, totalmente, me pareció perfecto me parece increíble de bien. a mí me gusta mucho la idea me hizo acordar al cuento La noche boca arriba Mm, de Cortázar, que él tiene un epígrafe que dice, le decían las guerras floridas, ¿no? Y entonces yo digo siempre,
qué osadía cuando un autor o una autora en el epígrafe te está contando el final y en Ujú. la plena confianza de que te puede hipnotizar y hacerte olvidar de alguna manera de lo que está encriptado en ese epígrafe. Ya para terminar, Mariana, una pregunta más que tiene que ver con lo próximo, porque bueno, no sé si ustedes saben, Mariana quedó finalista con un libro de relatos de El Ribera del Duero, que no sé si es lo próximo que vas a publicar o tenés en vista alguna otra cosa ya. eh, No, eso no. Bueno, estoy trabajando cuentos, sí, no sé si van a ser exactamente esos. Acabo de terminar una obra de teatro que estoy viendo a dónde mandar. Y, y tengo una novela medio empezada, o sea, siempre tengo este popurrí de cosas y en algún momento las cosas van concluyendo. Pero tengo una novela en la que retomo el personaje de Charo, de Una casa llena de gente, la novela anterior, y bueno, y cuentos. Así que estoy un poco con todos los géneros a la bien. vez. No, tenía la curiosidad si algún personaje de acá salía en el libro de relatos que... No, No. Porque me parecía, bueno, no sé, porque uno se encariña a veces con los personajes, me parecía que Mary LeBone podía estar en alguna otra historia futura. Y si no, te lo dejo así como pedido, ¿viste? Cuando los fans te dicen, escríbele algo a este. me han pedido bastante que me sorprendió y por ahí lo piense, es el personaje, el guardián del jardín que aparece al final. Bien. Me gustaría porque es hombre y yo trabajo mucho mujeres y la verdad tengo ganas de meterme con un hombre, así más de manera de protagonista, ¿no? Así que puede ser interesante a futuro. Bueno, pues nada, Mariana, muchísimas gracias por esta conversación. Te están agradeciendo también ahí en el chat. Yo les agradezco también a todas y todos la compañía durante este año. Y bueno, para los que si fueron llegando más tarde, lo mismo que dijo Carmen, ¿no? Entren a la web sobre diciembre, que vamos a tener ya el plan de lectura del año próximo. Dejamos las casas que Ujú. nos han acompañado también y la verdad que es un placer haber cerrado con tu novela, Mariana. Muchísimas gracias a todas y todos y ya que estamos así en este plan político, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, ¿eh? Todo. Bueno, Un beso. muchísimas gracias a todos y todas los que están ahí y a vos, Valeria, y al Instituto de Milán, así que encantadísima. Pues Muchísimas nada, gracias. hasta otro libro, Mariana, con la gente aquí. Venga, Un gracias. abrazo grande. Chau, Abrazos. chau. Chao.